Requesting backup for a possible national security. ¿Qué pasa, terroristas de extrema derecha? Difamadores, creadores de bulos y bots rusos. Bueno, básicamente cualquier persona que esté criticando la acción del gobierno hasta ahora. Bueno, ahora vamos a ver información de los llamados alarmistas. Si en China reconocen un número de muertos y de contagiados, no hace falta ser muy listo para pensar que hay como 10 o 100 veces más. Cuando se construye un hospital con 800 retroexcavadoras de 100 toneladas y se construye un mega hospital en 3 semanas, es que no va en broma. Este es el momento de prepararse, es el momento de la P de pandemia, porque es inevitable, y es el momento de la P de preparación. Bueno, pues teníamos información de la OMS que el 30 de enero declaró la emergencia sanitaria global. Luego el 3 de febrero, el 11 e incluso el 24 nos dio avisos a España, bueno, realmente a todos los países, de que comprásemos material sanitario y España no hizo caso de él. De hecho, el 24 de febrero la OMS dijo que teníamos que prepararnos para una pandemia global. Y España únicamente pasó del tema y no hizo ni caso. Así que luego también tenemos que el 2 de marzo el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades, en el cual estaba Fernando Simón, bueno, y sigue estando, advirtió que se debían tomar medidas de distanciamiento social, las cuales explícitamente decían que se evitasen actos masivos, como por ejemplo podríamos ver el 8M, partidos de fútbol, entre otras cosas. O el meeting de Vox, por ejemplo, también. Sí. No, pero es curioso que también cerraron... ¿Qué fue lo que cerraron? Una misa o algo así. Ah, una convención evangélica. Sí. Sí. Y claro, ahí tenemos que, pues realmente a esta convención evangélica sí que la dijeron que se cancelase, pero por ejemplo, que esa convención evangélica tenía un aforo de 5.000 personas. Sí, eran muy pocas personas. Y luego tenemos actos como el del 8M, partidos de fútbol o el de Vox, con mucha mayor afluencia de 9.000 personas, 100 y pico mil personas, que misteriosamente no fueron cancelados, ni siquiera se recomendó a los organizadores que no lo celebrasen. Mira, una cosa muy interesante también es que el mismo ministro Salvador Illa, ministro de Sanidad, el día 3 de marzo, cogió y suspendió unos seminarios, unos congresos médicos que iba a haber en Valencia, y lo suspendió porque algo se estaba oliendo y entonces no le interesaba que el personal médico, ante lo que pudiera pasar, pues se pudiera contagiar, ¿sabes? Es decir, le importaba que los médicos no se contagiesen, pero a la población les daba igual. ¿Por qué? Porque 5 días después se permitieron eso, el meeting de Vox. Se permitió también, como dices tu partido, se permitió el 8M. El 8M, solo en Madrid, se calcula que existieron unas 120.000 personas. 120.000 personas. Eso lo ha dicho la propia delegación del gobierno. O sea, es que no entra en Bueno, ninguna... Teníamos que ver a Fernando Simón el día 7 de marzo alentando a la gente a que saliese a las calles, cuando el 2 de marzo ya se había dicho desde Europa que se evitase cualquier acto masivo. Claro, es que además hay una cosa también interesante, que aparte
el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno, lo que empezó es avisar al Gobierno, ya desde el 7 de marzo, le dijo, oye, que ya hay 334 casos confirmados en toda España, hay 5 muertos, 11 de ellos que siguen actualmente en la UCI, y es bastante probable que vaya a haber muchos más muertos en las siguientes horas y que el crecimiento de contagios está siendo muchísimo mayor de lo esperado. Eso lo dijo el Gobierno sudó. Avisaron, oye, que Madrid es la comunidad autónoma con más casos de toda España. Oye, vamos a ver. Y aún así, el 7 de marzo se decía todo esto. Y aún así, el 8 de marzo se permitió, el Gobierno central permitió que en la capital, en Madrid, donde más casos había, se desarrollase las marchas del 8M, como digo, también muchas otras actividades, cines abiertos, partidos de fútbol, etc. Pero va por ahí los tiros, ¿no? Y es que este organismo es que utilizado como fuentes, tanto la OMS como has dicho tú, como la Unión Europea, por el ECDC, el Centro de Prevención de Enfermedades, como el propio Ministerio de Sanidad. Es que no tiene ningún sentido. Y es que, a pesar de todas estas advertencias, el 8M se desarrolló entre otros muchos acontecimientos, y es que incluso Begoña Gómez, es decir, la esposa de Pedro Sánchez, la vicepresidenta Carmen Calvo o Irene Montero, fueron a ese 8M y se contagiaron misteriosamente. O sea, es que tiene tela. A mí lo que me sorprende también es el vídeo este que sale cuando estaban en las manifestaciones estas y decían lo de que no se besen, que no se besen. Que no se besa, que no se besa, que no se besa. Es que vamos, me parece un poco raro que después de todo esto que ha estado saliendo estas semanas que estamos diciendo, pues lo de que si se sabía desde el 2 de marzo, que si se sabía, bueno, que si se había cancelado la misa esta con los feligreses o lo que fuera eso, que de repente dejaran todo eso para que se contagiara más gente. No entiendo por dónde van los tiros para que no lleguen a cancelar estos actos. Claro, yo te lo explico, tío. O sea, eso al final está sirviendo a intereses partidistas, simplemente electorales. Es decir, el PSOE gana muchos votos organizando un evento como este. ¿Qué dijo Carmen Calvo? Dijo, oye, les va la vida. Eso le dijo. ¿Qué diría a las mujeres? Les va la vida. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Que dijo Irene Montero, oye, no, cuando le preguntaban a Ana Pastor, ¿no vamos a arrepentir de haber celebrarlo? No creo que nos vamos a arrepentir de no haber suspendido el 8 de marzo y las fallas a la vista de lo que está pasando en Italia con 17 provincias cerradas ahora mismo y muchos otros lugares. Creo que nadie duda de que la gestión que están haciendo los expertos para tomar cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada, la que mejor y más puede proteger la salud de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Se estaba animando a la población a ir porque es un acto que le da muchos votos al PSOE y no se iba a cancelar, ¿por qué no? Porque han creado un ministerio de igualdad solo para eso. Lógicamente, si cancela un evento así es que no tiene ningún sentido que esté, ¿sabes? Pierde toda la magia. Pero se iba a hacer sí o sí, porque además hay una cosa muy interesante y es que esto lo presentaba incluso La Sexta, que cuando daban los datos de contagios, de cómo habían ido, cómo las muertes, cuántas había habido y tal por fechas, iba del 9 de marzo en adelante, pero del 6 al 8 de marzo se había cortado. O sea, esos días no contaron, no se contaron los fallecidos, no se contaron. Es que es demasiada casualidad. Bueno, el New York Times, por ejemplo, sacaba un artículo en el que comentaba que el gobierno se ha defendido diciendo que todos los países, pues bueno, que estaban igual y tal, ya, pero es que el estado de alarma se convocó aquí el 14 de marzo, sabiendo que ya el día 8 de marzo todo el norte de Italia estaba cerrado, pero cerrado a cal y canto. Eso es. Y el 14 de marzo no hicimos nada. Desde principios de marzo siempre se decía que España iba a ser como el espejo de Italia, o sea, lo que nos íbamos a parecer. Y en vez de anticiparse y decir, vale, en Italia están teniendo varios errores, no vamos a cometer los mismos, hicimos justo lo mismo que hizo Italia, o incluso hasta peor. De hecho, hoy en día España es el segundo país con más muertos por coronavirus del mundo, el país en el que más personal sanitario está contagiado por coronavirus del mundo, o sea, es patético. Es patético. Y sin embargo, Portugal, que es vecino nuestro tal cual, porque realmente está pegado, tardó 3 días en activar los protocolos. Sí, también se tomaron un poco a coña al principio, como todos los países, es verdad, pero se tomaron un poco a coña, pero tardaron 3 días en activar los protocolos. Y Portugal hoy en día no tiene absolutamente nada que ver. Y está paré con nosotros. O sea, es que no tiene ningún sentido. Bueno, también se me ha olvidado decir que hubo varias llamadas para hacer acopio de material sanitario, como en los días
11 y 24 de febrero, en los cuales el 11, de hecho, la OMS dice que hay una ventana de oportunidad para abastecerse. Y no hicimos ningún tipo de caso, o sea, de hecho, se envió desde el gobierno un informe en el que decían que no pasaba nada, que teníamos el suficiente material como para contrarrestar esta pandemia. Bueno, hay una cosa también bastante interesante, y es que el jefe de prevención de riesgos de la Policía Nacional avisaba, como digo, de que se venía una catástrofe, se venía una pandemia muy bestia, y que había que hacer, pues eso, había que proteger, pues la gente, como él estaba en prevención de riesgos de la Policía Nacional, pues a los policías nacionales, que había que, pues, a proveerles de material y demás, y esto también se lo envió al gobierno. Bueno, pues a esta persona se le acabó destituyendo. Este man es un visionario. Que bueno, hablando del desabastecimiento y todo esto, acabo de ver la portada del Mundo, de hoy, del 9, que pone: Sanidad vetó la venta de mascarillas a las autonomías el 2 de marzo. Pone debajo: el ministerio prohibió a los mayoristas que suministraran material contra el coronavirus. Argumentó que iba a hacer una compra centralizada, que luego tardó 23 días en realizar. No entiendo cómo, primero, tarda 23 días en realizar una compra, y segundo, cómo es que después de todo el desabastecimiento y de todo el caos que estamos teniendo de esto, no hace la compra antes, cuando dice que la va a hacer, y no cuando ya hay problemas de que los sanitarios no tienen mascarillas, no tienen guantes, la policía ha tenido que ir con su propia mascarilla porque no tenían, pues, como querían la oficial y no tenían, pues llevaban las de su casa. Y además hay una empresa que se dedica a hacer pruebas de PCR y tiene un stock aquí, no sé si sean 1000 y algo unidades que tiene aquí, y se lo estaba vendiendo a otros países por ahí porque se lo estaban pidiendo y lo vendía y punto, ¿sabes? Y ya esta empresa le dijo al gobierno: oye, que tengo stock, ¿cuánto quieres? Porque ya se supone, joder, después te lo vendo, ¿no? El gobierno no le hizo ni caso. Prefirió comprar los que funcionaban mal de China. Claro, bueno, de China, ¿sabes dónde era eso? Y ha preferido, ha preferido coger eso, ¿no? Y esta empresa ha vuelto y le ha dicho, oye, al gobierno, oye, que sigo teniendo stock, que vamos a utilizar esto con la población. Y están esperando todavía que el gobierno les diga algo, porque le dijeron sí, tal. Pues ya varios días esperando que les digan algo. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con SEAT, con la fábrica de SEAT, que dejó de producir coches para producir respiradores. Y por papeleo, por burocracia, tuvieron que parar varios días porque no podían seguir produciendo porque el gobierno no les dejaba. No, es que esta situación, no sé cómo ha podido haber tanta descoordinación. Yo creo que también es por un tema de que el gobierno es muy reciente, o sea, es un gobierno muy joven que se ha juntado hace nada, con unas elecciones muy trambólicas, y se han juntado un gobierno ahí que es un monstruo de Frankenstein, en el que básicamente han juntado a todos aquellos que podían comprar con alguna promesa barata, pues te pongo un tren en tu comunidad, pues te doy más paguitas, y ha comprado así, y más luego el que era un poco afín, que es Podemos, aunque siempre han sido rivales, pero como Sánchez no cumple lo que luego dice, pues bueno, entonces claro, se están viendo ahora todas las rencillas que tiene, se están viendo todas, y ya llega un punto en que antes no teníamos nosotros ni idea de la población, pero ahora se están viendo porque es que es imposible evitarlo, ¿no? Y por este tipo de cosas pues se está viendo pues alterado el gobierno, y sobre todo también, por ejemplo, es un gobierno que está preocupando también mucho por el que pueda decir la oposición, y también por si puede sacar rédito político de esto la oposición. Ya, pero sobre todo yo creo que es el tema de todo lo que hemos estado diciendo, toda la información esta que hemos estado viendo, que si España desoyó las llamadas de la OMS, de la UE, etcétera, y que vamos viendo eso, que antes de decretar el estado de alarma ya se olían lo que podía pasar, pero no han hecho nada. Habían esperado a que pasara el 8M. Pues me parece que el gobierno sabía algo, porque después de todo esto que hemos estado sabiendo estas semanas, que han estado saliendo, de que si España desoyó las llamadas de la OMS o de la Unión Europea para hacer acopio, que si lo de la pandemia, bueno, que lo de la pandemia creo que fue, no sé qué día fue, pero fue en febrero. Vamos, no entiendo cómo un gobierno no se toma en serio cuando la OMS dice que hay una pandemia. El 30 de enero.
Bueno, el 24 de febrero fue cuando declaró, o sea, cuando dijo que hay que prepararse para una potencial pandemia. O sea, se declaró la pandemia. Bueno, Pedro Duque, el ministro de Ciencia, lo dijo el otro día en una rueda de prensa que esto lo sabían ya. Que lo sabían ya, si no recuerdo mal, no sé si era de enero, pero de febrero fijo lo sabían ya, a principios de febrero lo sabían y ya se habían puesto ya a investigar. Los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa en cuanto se conoció esta enfermedad, durante el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Enjuanes y García Sastre, este último trabaja en Nueva York, para asegurar que tengan las máximas facilidades y todos los medios necesarios. Ese día ya liberamos medios, iniciamos cambios legales para reducir plazos culminados en el Real Decreto Ley de Estado de Alarma, donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento. Es decir, ellos sí lo sabían, quienes no lo sabíamos, como siempre, éramos los peleles, es decir, la población. No teníamos ni idea porque no nos lo contaron. Vamos, que me parece que... Se sabía. Eso, que no se podía saber, es que ya lo sabían.